Hace unos instantes les decía que teníamos mucho más contenido en esta emisión de hoy del programa Ojalá. En compañía de doctor Rafael Sánchez Cárdenas, viceministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pues nos vamos a permitir compartir con ustedes esto que es, doctor, algo que involucra al sector público y privado universitario a propósito de la aprobación de los lineamientos. Esto se le llama Política Nacional de Calidad. Esto es una noticia que comentaba entre muchas otras, porque creo que es un eje transversal a absolutamente todas las actividades productivas y por demás formativas del país, que tenderá en el futuro a garantizar que la marca país como tal esté garantizada a través de la calidad de lo que produce y exporta, pero que además le garantice a la ciudadanía, en el área alimentaria en particular, la inocuidad y por lo tanto garantías en materia de salud pública y de controles de calidad en las empresas del área agroindustrial, digamos, o agroalimentaria. ¿En qué medida esto ciertamente involucra a las universidades y cuál es la importancia de que sea en estas donde se sitúe el desarrollo de estos lineamientos mismos que se constituyen en normas? Bueno, tú estás planteando una de las cosas que hoy día son una verdadera tendencia. El consumo, años hace, ¿verdad?, no era una preocupación tan importante como hoy se ha establecido en el país y en todo el mundo. La inocuidad, para poner un solo ejemplo, es uno de los componentes más importantes y relevantes a tomar en cuenta a la hora de hablar de productos y servicios. ¿Por qué? Porque en la conciencia universal, el ecologismo, para poner, por ejemplo, la preocupación no solamente por el ser humano, sino también por el ambiente, la producción tiene que tener también inocuidad con el ambiente. Por eso el crecimiento de productos como el banano, al que se ha denominado orgánico, porque ha prescindido del uso de pesticidas y otros productos que no solamente afectan la salud de los consumidores, sino que además producían un efecto dañino en el ambiente y el suelo donde se generan estos productos. Así es que lo que se está haciendo ahora con estas medidas es formalizar protocolos y medidas que permitan tomar en cuenta todos esos factores que inciden negativamente en productos y en medios productivos que afecten la salud o que afecten el medio ambiente. Todo eso se organiza en un protocolo de normas que va a reglamentar eso. Ya a nivel internacional es imposible concebir la exportación sin la inocuidad, por ejemplo, que implica el seguimiento desde el centro productivo hasta el consumidor con medidas de control adecuadas que garanticen la salud de los consumidores de esos productos. Ahora, ¿por qué las universidades? Las universidades son en todas partes del mundo los centros de pensamientos por excelencia, que se han diversificado ya modernamente mediante la creación de centros nacionales de investigación, y ya no son ni siquiera nacionales, sino centros privados incluso de investigación que llevan a cabo procesos sectoriales de investigación
en busca de respuesta a determinados problemas o simplemente son la base, la infraestructura dentro de la cual los doctorandos e investigadores ya acreditados realizan sus investigaciones y dan luego a conocer a través de las publicaciones científicas esos resultados. En las universidades son las infraestructuras del conocimiento por excelencia. Por tanto, y es un componente que para nosotros es muy importante porque es aquí donde hay uno de los déficits importantes que tenemos en materia de posgrados universitarios. La investigación, que es un eje fundamental en todos los países, en nuestro país, digamos que está creciendo progresivamente, incluso con una presencia ya de fondos públicos para financiar esas investigaciones concursables que se están presentando en el Ministerio de Educación Superior. A pesar de todo ello, nosotros no hemos desarrollado todavía los niveles de organización universitario en posgrado, es decir, en maestrías y doctorados, sobre todo en el campo científico, ciencias e ingeniería, que permitan, digamos, empujar la infraestructura productiva nacional mediante investigaciones sólidas. Eso implica que hay una carencia de recursos humanos en esos campos muy sentida. Un dato importante que habla de eso: apenas el 2.4% de los profesores universitarios tienen PhD o doctorado, lo que significa prácticamente nada. En algunas universidades ese dato es mucho mayor, puede llegar a 15%, pero sigue siendo un déficit. Baste decir que países que son ganadores de las evaluaciones educativas como PISA, el caso de Finlandia, el 100% de los profesores tiene PhD, desde la escuela inicial hasta la universidad. Lo que significa que cuando vemos los resultados de las evaluaciones PISA que se hacen con Finlandia y otros países, hay que pensar en los recursos humanos de soporte del sistema, que son los docentes universitarios o de la escuela inicial, que es mucho decir. Con esas capacidades, lógicamente, tienen que producir un resultado mucho mejor que el que se puede producir en República Dominicana, donde en la universidad solo el 2.4% tiene PhD. Imagínense ustedes en escuela inicial o en la primaria y secundaria. Es mucho menor todavía. Yo personalmente pienso, doctor, que hay decisiones de políticas públicas que desatan procesos que influyen quizás en el todo, pero que inicialmente están llamados a transformar, digamos, hasta la visión que se tiene sobre lo que hay que hacer. Por ejemplo, sabemos que la mayoría de las universidades carecen ya de la escuela de, por ejemplo, de química. Y resulta sumamente difícil pensar el futuro desarrollo de nuestra industria agroalimentaria, por ejemplo, hasta el punto de convertirnos ciertamente en una potencia exportadora por las potencialidades que tenemos como país, clima, cercanía a mercados, e incluso cultura productiva del campo, sin que podamos garantizar vía los recursos humanos a los que usted alude, y yo diría químicos, expertos en controles de calidad y personal de laboratorios, etcétera, que sirvan a la implementación de las normas que ya han sido aprobadas. De cara a este reto, ¿cuál es el rol del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por ejemplo? Bueno, el Ministerio, la ley que lo constituye, es el regulador del sector, pero además le confiere la capacidad de incentivar, de promover el desarrollo de la educación superior, la ciencia y la tecnología en el país, y la innovación que se agrega también dentro de todos estos componentes. Ese es el rol fundamental que tiene el Ministerio. Pero como sabemos,
es necesario la focalización de políticas, que es un hacer permanente que tiene el ministerio y todos los ministerios, para apoyar el proceso de transformación que estamos sufriendo. Hay ajustes que hay que hacer porque la ley no es una pitoniza que está, digamos, previendo lo que el panorama real de la economía y la sociedad dominicana va a producir. Así es que esos ajustes se dan a través de la redefinición de las políticas públicas desde el ministerio. Hay un plan decenal que ha focalizado en ciencias e ingeniería estas prioridades como mencionabas ahora. Al priorizar esto de ciencia e ingeniería, yo creo que el movimiento actual, además de la formación que hay que producir en la formación de recursos humanos de tercera generación, llámese maestrías y doctorados, hay que trabajar el tema de la infraestructura de investigación. Es decir, la modificación que hay que hacer de la ley debe traer nuevos elementos que no están claramente definidos en la ley, como son, por ejemplo, los estatutos del profesor investigador, que no están claramente definidos. Hay que redefinir y aumentar los fondos para la investigación. Hay que incluir un mecanismo más efectivo de asociación de la empresa con las universidades, ¿verdad?, para facilitar el financiamiento de estos procesos de investigación asociado a la actividad productiva. Ahora, para hacer investigación de calidad, por tanto, yo diría que un elemento clave tiene que ver con establecer un proceso de discriminación en los niveles de desarrollo de los recursos humanos. La investigación de calidad depende de recursos humanos de calidad, bien formados, con una infraestructura adecuada también de calidad para la investigación. Y fondos públicos. Los fondos pueden ser público-privados, como hemos dicho, favoreciendo el desarrollo de esa asociación público-empresarial que den soporte a la investigación. Y el recurso humano, desde mi punto de vista, tiene que contar con una infraestructura de laboratorios sólidos en aquellas áreas prioritarias para el país. Por ejemplo, esto de determinar la inocuidad de los productos nacionales para la exportación necesita unos laboratorios cada vez más actualizados de manera que permita y certificados internacionalmente, de modo que un producto que sale del país, que ha recibido la investigación y las pruebas de laboratorios aquí en el país, sea aceptado por el país receptor sin mayores problemas. ¿Por qué? Porque es un laboratorio internacionalmente certificado. Pero además, en la medida en que nosotros podamos contar con las escuelas doctorales en el país, en nuestras universidades, es la base sobre la cual soportar un proceso investigativo continuo, sostenido y sólido. Y eso tiene que hacerse mediante el enfoque de masa crítica, que es lo que sigue prácticamente en todos los países del mundo. Usted se da cuenta que los estudiantes, no importa en qué parte del globo estén, los países ricos están detrás del talento, allí donde él esté. No importa el idioma que tenga ni la cultura de la que provenga, van a buscar ese talento y lo llevan bajo mecanismos protegidos y subsidiados y de apoyo a los centros que a ellos les interesa, sea universidades o centros de investigación. Y allí lo ponen pues a producir conocimientos y ciencia a favor del país que le está captando. Es lo que le llaman el robo de cerebro, de lo que todos los países subdesarrollados somos víctimas en gran medida. Para evitar precisamente ese fenómeno, sería importante entonces que el país empiece a pensar en centros nacionales de investigación serios, modernos, que permitan que los estudiantes que han hecho su PhD, su doctorado, puedan ingresar en esos procesos investigativos en nuestro país y que nosotros garanticemos esos cerebros dentro del país y enfocados en las problemáticas nuestras. En realidad me está sugiriendo, o nos está sugiriendo, una línea nueva de negocio, si usted quiere. La posibilidad, digamos, de crear una institución como negocio, como son las universidades privadas, dedicada única y exclusivamente, por ejemplo, a la formación de químicos, con licenciatura primero y luego con doctorado y luego con PhD.
que a su vez pueda tener una empresa colateral en tanto centro de formación e investigación, tener pues los laboratorios que logren la certificación internacional necesaria, porque parecería que hay un cierto retraso en las iniciativas universitarias en todas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, donde todos hablan, el MIT, ¿verdad? El Instituto Tecnológico de Boston. Ah, pero resulta ser que no fue la Universidad de Boston, se creó ese centro en particular. Pero es dependiente de la universidad. Es dependiente, pero bueno, mostraba que había ya un desarrollo que podía ser paralelo al desarrollo mismo de la investigación en las universidades. Es un negocio, por ejemplo, para cualquier grupo empresarial crear este tipo de empresas. Bueno, el mejor negocio es la investigación en todas partes del mundo, porque hacer ciencia implica investigar. Y la investigación es la que trae los productos que son comercializables. Toda esa tecnología moderna que estamos mirando en el mundo hoy, de la que todos somos adictos, nacen precisamente de esos procesos de investigación. El mejor ejemplo de lo que significa la investigación la tenemos cuando hacemos estudios comparativos entre Corea del Sur y República Dominicana, que en 1960 tenían el mismo PIB nacional. Es más, en el año 1957, República Dominicana donó 10 millones de dólares a Corea del Sur, que había quedado destruida por la guerra de la península coreana. 10 millones de dólares, del 57. Al llegar el presidente Park a la presidencia, se plantean un proceso de reforma nacional y definir una estrategia nacional de desarrollo. Dentro de esa estrategia estaba precisamente la conformación que se logró en 1971. Se diseñó para 1970, se aprobó la ley en 1970 del CAIS. El CAIS es el MIT de Corea del Sur. En ese centro, precisamente, empezaron a formarse los doctores y los maestrantes de toda Corea. ¿Qué hizo el presidente Park? Que se fue a Estados Unidos, a Europa y a Japón y buscó ciudadanos coreanos, científicos, que estaban operando allí, y creó este centro de investigación y de formación en el cual se empezó a investigar las problemáticas locales del país. En 1975 ya Corea y República Dominicana se habían separado en términos de del PIB nacional. Y estos centros de investigación jugaron un papel importante en términos de modificación de la productividad nacional coreana. A tal punto de que hoy, ya desde hace, digamos, desde el año 80 y tanto, finales de los 80, ya ese centro especialmente, incluyendo la Universidad Nacional de Corea, era el apuntalador esencial en materia de investigación de empresas como Samsung y Hyundai, que como sabemos hoy son el 50% de la producción de barcos del mundo se produce en Hyundai. Samsung es uno de los puntales en la tecnología de la tecnología de la comunicación del mundo y que cada día nos está impresionando más con nuevos productos. ¿Dónde se dan los desarrollos que tienen que ver con esos nuevos artilugios que van surgiendo cada año? En esos centros, donde usted va y puede ver allí a jóvenes investigadores focalizados en diferentes temas, pero estoy poniendo este de ejemplo, que van a resultar en nuevos productos con un alto valor agregado, que es lo que le ha dado a Corea la diferenciación con nosotros, que nos quedamos produciendo elementos primarios y no entramos en la cadena global de valor internacional. Esa es una de las cosas que aporta precisamente un enfoque sectorizado, altamente discriminado en términos de la calidad, para producir un resultado que luego se revierte positivamente sobre la sociedad. Nosotros estamos obligados a que nuestros sistemas de educación superior desarrollen esta modalidad exclusiva
de alto nivel y de alta calidad en la investigación y la ciencia. Doctor, todo indica que con la aprobación de este Plan Nacional de Calidad se ha desatado un proceso que podría conducirnos a una visión desarrollista, renovada y de cara a que el modelo en ciernes se desarrolle, crezca y florezca en beneficio del pueblo dominicano. Hemos llegado al final de esta conversación. Les invito, como de costumbre, a que sigan en sintonía con este matinal del 4. Ojalá de inmediato, pues, la sección, el programa Cita Cultural en Ojalá.